¿Qué tal, hermanos? Vamos a continuar estudiando nuestras clases. En esta ocasión la lección número 38, que se llama Construyendo Juntos y está basada en la primera carta a los Corintios en el capítulo 3. Es una carta que ya hemos venido estudiando y pues el propósito de esta lección es que veamos cómo las divisiones en la iglesia están provocadas por las personas débiles, ¿no? Con las personas carnales, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, porque las personas espirituales resisten la tentación de las divisiones. Ese es el propósito de nuestra lección y pues que trabajando juntos y unidos podemos edificar la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Ya habíamos comentado pues que esta iglesia estaba situada en Corinto, esta ciudad cosmopolita, que quiere decir simplemente que era una ciudad compuesta por personas de diferentes países, de diferentes etnias, de diferentes culturas, y la iglesia de Corinto pues reflejaba esa misma variedad. Había personas, pues por supuesto, en la iglesia de Corinto, pues con diferentes puntos de vista, con diferentes opiniones, con diferentes creencias filosóficas, habíamos dicho la semana pasada, y entonces pues no debería sorprendernos el hecho de que esta iglesia tuviera unas diferencias ahí tan marcadas entre los creyentes que formaban esta comunidad. Y el asunto es que estas diferencias pues habían empezado a causar conflicto y el apóstol Pablo nos va a ilustrar acerca de por qué se dan estos conflictos en la iglesia, ¿no? Y cómo podemos evitar que cada uno crea lo que le venga en gana, ¿no? Esa sería la pregunta más interesante. ¿Cómo le hacemos para que creamos una misma cosa y no todos creamos lo que queremos, ¿no? Es importante resaltar, hermanos, pues que era una iglesia cuyo origen cristiano pues estaba basado con pocos años de antigüedad, no era como nuestras iglesias con recursos materiales, ¿no? Con comentarios, con clases, con mucho estudio ya, no, eso no existía en ese entonces. Y primero a los Corintios 3 comienza diciendo así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pues, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Eh, Bien, hermanos, pues Pablo inicia el escrito de este capítulo. Bueno, recordemos que es una carta y que no necesariamente el apóstol Pablo hizo capítulos, ¿no? Pues él escribió simplemente una carta y ahora nosotros la tenemos dividida en capítulos, ¿no? Y Pablo retoma lo que vimos en la primera lección, que había como especies de partidos, ¿no? Diciendo algunos que, pues yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, que es el nombre arameo de Pedro, y algunos decían, yo soy, y nosotros somos de Cristo. Y también yo les compartía mi punto de vista acerca de esto, que probablemente los que decían que eran de Cristo, pues eran tal vez los más presumidillos, porque decían, no, 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 nosotros somos del bueno, ¿no? Nosotros no somos de simples apóstoles, sino que nosotros somos del verdadero Señor. Y probablemente estos grupos de personas que se identificaban con Pablo, con Pedro, con Apolos y con Cristo, pues también, como había tanta diversidad de cultura y de filosofía, pues también es probable que se identificaran con una corriente filosófica. Ahí no nos consta eso, solo decíamos pues que había muchas corrientes filosóficas, ¿no? Y lo único que sí podemos decir es que Apolos él sí estaba marcado por esta persona que decíamos en la lección número 2, por Filón. Entonces, pues es probable que eso haya sido así. Lo demás son especulaciones, pero lo que sí podemos resaltar es que había este grupo de personas que se identificaban con un seguidor de Cristo o con Cristo mismo, con un apóstol de Cristo o con Cristo mismo,
pero también había mucha diversidad de corrientes filosóficas en esa época. En cualquier caso, en este capítulo el apóstol Pablo vuelve de nuevo a la carga contra este tipo de actitudes, ¿no? Diciendo que las personas naturales son aquellas que provocan, que provocan la división en la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo habla acerca de estos dos grandes grupos de personas, ¿no? Digamos, los carnales y los espirituales, los que tenían que comer leche y los que ya podían comer carne, ¿no? Como vimos en la lección anterior, las personas espirituales no son aquellas que meditan o que hacen yoga o que hacen meditación trascendental o que se les nota algo especial, ¿no? Simplemente las personas espirituales son personas maduras que se dejan discernir por que disciernen la presencia de Dios y que se dejan guiar por parte del Espíritu Santo, ¿no? Esas son las personas espirituales. Los creyentes maduros que buscan la unidad de su iglesia, que resisten las tentaciones, como el mismo Pablo lo hizo cuando pues él pudo haber dicho, no, ahí los buenos son los que me siguen a mí y los que siguen a Cristo, ¿no? Él pudo haber dicho eso, pero no, el apóstol Pablo no se dejó en cautivar por ese tipo de personas que decían, pero nosotros te seguimos a ti, Pablo. Él les puso un alto tanto a los unos como a los otros. Esa es la persona madura, la que entiende que, que la división no es buena, incluso cuando se trate de seguirlos a ellos mismos, ¿no? Y el apóstol compara estas dos etapas del desarrollo espiritual, los maduros con los carnales, con este asunto de la niñez y la edad adulta. Como dice el versículo 1, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y luego dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo dice pues que la persona adulta ya puede comer alimentos sólidos, porque su cuerpo ya tiene la, la habilidad para digerirlos. Y en ese sentido el apóstol Pablo ve a la iglesia de Corinto no como adultos, sino como niños que aún necesitan comer leche. Pablo quiere decir que estos que comen leche pues se dejan llevar por su criterio humano, ¿no? Como lo que yo creo, lo que yo pienso, mi punto de vista, lo que yo he aprendido, ¿no? En diferentes eh, etapas de mi vida, sin analizarlo a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Y deja ahí en el versículo 4 deja claro, dice que, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Dice que estos que dicen ser de uno o de otro, lo único que hacen es como evidenciar su problema espiritual, su inmadurez espiritual. Las divisiones son pues innecesarias y aparte de ser innecesarias, evidencian simplemente quiénes son aquellos débiles o pequeños hablando espiritualmente, ¿no? Personas inmaduras que no se dejan cautivar por la palabra del Espíritu Santo, por lo que Dios nos quiere decir a través de su Espíritu, sino que entienden que ellos son los que tienen la razón y van para un lado o para otro lado, ¿no? Los versículos 5 al 9 sigue diciendo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Las divisiones, como decíamos, son innecesarias y poco importa aquí quién siembre y quién coseche, poco importa, dado que la viña, esta viña que Dios ha permitido a hombres sembrar y sembrar y regar, esa viña le pertenece solamente a Dios, quien permite el crecimiento. Lo que el apóstol Pablo dice, miren, aquí ni el que siembra ni el que riega son importantes,
sino el que da el crecimiento. Pues de qué serviría que se sembrara mucho y de qué serviría que se regara mucho si al final el que puede dar el crecimiento no lo hace, ¿no? Que es Dios. Y de los versos 10 al 12, 10 al 13 sigue diciendo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifiqué encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y ahí el apóstol Pablo como que va más allá, ¿no? Dice, bueno, el fundamento es Cristo y luego nosotros venimos edificando encima, pero no se puede edificar si no hay un fundamento. El fundamento es Cristo. Y luego dice, y cada uno pues ahí va a poder edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y todo esto va a pasar por fuego. Y dice, y ahí se va a ver qué fruto sobreedificado pues es valioso, como una vez que pase por el fuego siga adelante, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos decir, pues valdría la pena como edificar con oro o edificar con plata, ¿no? O con piedras preciosas. Porque una vez que estas pasen por el fuego, pues van a volver a quedar ahí como están, incluso, según dicen algunos, más puros, ¿no? Porque pues el oro, el plata, las piedras preciosas al pasar por el fuego se van a limpiar. El fuego va a llevarse aquello que el polvo, los contaminantes que no resistan ese calor, pues se van a quitar y va a quedar todavía un metal más precioso. Pero pues puede que los que sobreedifiquen madera u hojarasca o heno, pues no ni siquiera pasen la prueba del fuego, ¿no? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el mejor obrero entonces? ¿Cuál es el mejor obrero? No es el que diga yo soy seguidor de Apolos, ni el que diga yo soy de Pablo, ni el que diga yo soy de Cristo. El mejor obrero es aquel cuando una vez terminada la obra y pasada por prueba, por fuego, su obra permanezca. Eso es lo que dice Pablo. Todo lo demás está de menos, ¿no? Todo lo demás no importa. El trabajo del obrero cristiano algún día va a pasar por, por prueba. Y el apóstol Pablo dice aquí, si bien él sufrirá pérdida, pues también va a ser salvo, ¿no? Va a ser salvo. O sea, el hecho de aceptar a Jesús como nuestro Salvador nos garantiza salvación. Pero ¿qué de nuestro legado, no? ¿Qué de lo que dejemos ahí? Va a pasar por fuego y tal vez pues a algunos nos demos cuenta de que no hicimos nada, ¿no? O esperemos en Dios que hayamos hecho mucho. ¿Qué podemos decir como aplicación, hermanos? Pues lo primero y más evidente es la inmadurez espiritual. Como decíamos, el apóstol Pablo en este capítulo habla acerca de los maduros y de los inmaduros, de los espirituales y de los carnales. Eso es lo primero que tenemos que ver. Si nosotros estamos provocando divisiones, si nos dejamos llevar porque, porque creemos que las cosas se deben hacer como nosotros decimos, a tal grado de dividir la iglesia, pues somos inmaduros. Si por otro lado, pues nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, pues quiere decir que somos cristianos espirituales o maduros, que no nos dejamos guiar, que no formamos parte de estos partidos, de estas divisiones, de estas enseñanzas que lo que buscan es pues crear grupos diferentes en una iglesia, pues entonces somos espirituales. La gente que busca dividir, la gente que busca formar como estos grupos, pues es gente carnal, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues es el manejo de los conflictos en la iglesia. Pablo hace un comentario radical
acerca de las divisiones cuando afirma que son causados por la inmadurez. De primera intención esto puede parecer una enseñanza fuerte porque no todas las congregaciones son muy unidas, ¿no? En general podemos decir que la mayoría tiene divisiones y pues por tanto lo que el apóstol Pablo dice tal vez pueda ser una exageración, ¿no? En todos lados yo he visto que hay iglesias que dicen, no, nosotros nos reunimos por acá, estamos más de acuerdo con esto, y otros dicen, no, pues nosotros no estamos de acuerdo con aquellos, nosotros nos reunimos por acá, y así. Entonces pareciera que las palabras de Pablo son exageradas como diciendo, pues esto sucede en cualquier, hasta en las mejores iglesias, ¿no? El problema es que Pablo no dejó lugar a dudas, hermanos, dijo que la unidad la tenemos que procurar, ¿no? Y decía, pues ¿quién es este? O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién es Apolos? En realidad lo que tenemos que procurar es que sigamos edificando en el único fundamento que es Cristo. En ese sentido, incluso, hermanos, podemos decir que las denominaciones protestantes y evangélicas, pues como difieren de cómo se bautiza, de cómo se toma la cena del Señor, de cómo está conformada la autoridad de la iglesia, pues también han caído o hemos caído en ese error. Se han escrito páginas y páginas acerca de las ideas de las denominaciones y se han desarrollado para justificar, ¿no? Para decir por qué una es como más bíblica y por qué la otra es menos bíblica. Pero tal vez deberíamos preguntarnos si todo eso que se ha escrito se ha hecho simplemente para justificar nuestra madurez espiritual, ¿no? Si no hemos podido llegar a un acuerdo, pues tal vez hemos escrito todo eso o se ha escrito todo eso para justificar nuestra propia inmadurez espiritual, ¿no? Hay como pregunta a considerar. Y el último punto de este pasaje pues es el liderazgo, el rol que ejerce el liderazgo en el conflicto cristiano. Fíjense cómo Pablo dice que si en verdad somos espirituales, entonces resistimos la tentación de la división, resistimos la tentación de dividir la iglesia. Las divisiones surgen cuando un líder comienza a verse a sí mismo como el dueño de la viña, como el dueño de la iglesia, como la persona que da el crecimiento, ¿no? Esto le lleva a separarse de los demás. Entonces por ahí comienzan las divisiones. Este líder que inicia con esto pues busca la fama, busca el reconocimiento, busca el reflector para su propio provecho. Y por su parte la persona madura ejerce un liderazgo sólido y comunitario, un liderazgo que llama a la unidad, no que llama a que me sigan a mí, sino un liderazgo el que llama a la unidad, ¿no? En lugar de buscar su propia fama. Entonces, eso con respecto al liderazgo también. Pablo deja claro que un líder que busca su propio beneficio, pues no está siendo espiritual. Sin embargo, el líder que busca que, que la comunidad pues así permanezca, precisamente como su nombre lo dice, en unión, eh, pues es un líder que es espiritual, ¿no? Pues hasta aquí nuestra lección, hermanos, me da mucho gusto compartirla con ustedes y espero que sea de bendición. Que Dios les bendiga esta semana, hasta luego.